días, chicos. ¿Cómo están? ¿Ya se escucha? Buenos días, Inge. Sí, ya Bien. Buenos días, Inge. Ok. ¿Cómo están? Bien, buenos días. Bien. Bueno, yo creo que tengo algunos problemitas por ahí, por eso apagué la cámara. Entonces, pues espero que no haya problema. Creo que ya nos conocemos. No pasa nada por ese lado. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Todos sus seres queridos también se encuentren bien. Y bueno, pues les doy la bienvenida al semestre. En realidad es, pues estamos empezando en marzo, pero es de costumbre, febrero, agosto, y estamos en el 2021. Entonces, pues yo les deseo todos los éxitos en este semestre, que les vaya bien en todas sus materias, que puedan cumplir pues las metas a pronto plazo que ahorita en este momento tengan. Y pues los invito y también me incluyo a que trabajemos para el bien del grupo, trabajemos para sacar los conocimientos básicos que podamos obtener del mismo. Y bueno, pues esperemos que pronto nos reincorporemos con las medidas necesarias a clases presenciales. Entonces, al momento, bueno, pues no sé si tengan alguna duda o comentario. No, creo que no. No. Como saben, vamos a trabajar con la materia de lenguajes y autómatas 1. Esa materia de lenguajes y autómatas 1 tiene que ver con precisamente el conocimiento de lo que es saber qué es un lenguaje, qué es un autómata, pero sobre todo el principal objetivo de esta materia es que nos vayamos adentrando a lo que es un ingeniero en computación. La materia de lenguajes y autómatas tiene que ver precisamente con el construir o saber cómo está construido precisamente un compilador, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos con lenguajes de programación en los que hacemos programitas y luego los probamos y demás. Entonces, la materia como objetivo principal tiene eso, de forma práctica, que nosotros sepamos cómo se construye un lenguaje de programación, ¿sí? Y obviamente para saber cómo se construye un lenguaje de programación tenemos que saber qué es un traductor, tenemos que saber qué es un compilador, tenemos que saber qué es un intérprete. Y con todo ello, bueno, pues vamos a empezar a identificar o a desglosar cada una de las partes que tiene esos elementos que acabo de incorporar. Esa es la función principal de la materia. La materia se divide en dos. Sería la materia de lenguajes y autómatas 1, en la que vamos a ver la primera parte del compilador, y lenguajes y autómatas 2, que se ve la segunda fase del compilador. En esa fase se tendría que ver precisamente ya terminado su compilador. Entonces, pues ese es el objetivo principal. De la materia. Bueno, entonces estoy compartiendo la pantalla. Este archivo ya lo tengo cargado al material de clase del grupo que compartimos.
precisamente se llama Lenguajes y Autómatas 1, es un archivo PDF y es toda la estructura general de la materia. Aquí viene lo que es el nombre de la materia, la clave de la materia, las horas que se deben de impartir con la materia y viene toda una serie de descripción de la materia. Este archivo generalmente se les pide para agregarlos a la carpeta de evidencias. Entonces, viene toda la estructura. Si me falla un poquito, a lo mejor el audio o algo, pues discúlpenme. Yo creo que todos estamos en la misma situación, por más que tratamos de verificar que la red esté funcionando correctamente con los servicios que se otorgan, a veces no se puede. Entonces, yo me quedé en el punto 5. Si no alcanzan a ver lo que estoy compartiendo, les digo, lo pueden abrir. Está en la parte de archivos, en la carpeta material de clase. Ahí tengo los archivos que voy a trabajar el día de hoy. Entonces, nuevamente, como les comentaba, la competencia de la materia, bueno, pues busca que ustedes ya lleven conocimientos previos, pues, básicamente de programación, de lo que son las estructuras de datos y probablemente algo de matemáticas básica, ¿no? Bueno, los temas de la materia, ojalá y estos los pudieran pasar a su libreta, a la hoja que ustedes vayan a trabajar, no sé si vayan a trabajar en carpetas o en qué vayan a trabajar. Bueno, son algunas unidades las que vamos a trabajar. La unidad número 1 tiene que ver con introducción a la teoría de lenguajes formales, ¿sí? Y en la unidad número 1 vamos a trabajar con lo que es alfabeto, cadenas, lenguajes, tipos y herramientas, estructuras de un traductor y fases de un compilador. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a identificar con los conceptos básicos que tienen que ver con, básicamente con lo que es el compilador, ¿sí? En la unidad número 2 vamos a ver lo que son expresiones regulares. Estas expresiones regulares tienen que ver con la construcción de palabras y el análisis de las palabras. Entonces, vamos a saber cómo se construyen precisamente una palabra. Eso es una expresión regular, ¿sí? ¿Y qué es una expresión regular? Obviamente lo vamos a ver en su debido momento. También vamos a ver lo que son autómatas finitos. A partir de esta unidad, bueno, yo creo que todas las unidades son muy prácticas, muy dinámicas, en donde vamos a trabajar con varios ejercicios. Entonces, en este de autómatas finitos, pues vamos a ver lo que es un autómata finito, vamos a construir un autómata finito, vamos a saber cómo se minimiza, cómo se reduce, cómo se expresa o se trabaja una expresión regular. Entonces, va a ser básicamente de hacer muchos ejercicios. Entonces, pues esperemos que hasta el momento que lleguemos a esa unidad, bueno, pues a ustedes les vaya agradando la materia, ¿no? Y empezamos con la parte gruesa de lo que sería el compilador, que es en la unidad número 4, que sería el análisis léxico. En esta, pues vamos a aprender a lo que es precisamente lo que es un análisis léxico, básicamente a identificar las palabras del compilador. Se va a construir, o la intención es que ustedes construyan una tabla de tokens, que sería la parte del compilador que se pretende realizar. Y sería en esa unidad identificar todas las palabras, ¿no? En la unidad número 5 tendríamos lo que es el análisis sintáctico, y en el análisis sintáctico, bueno, pues veríamos todo lo que corresponde a una instrucción completa, ¿sí? Esa es la descripción básica. Tendríamos que ver cómo se construye una instrucción, cómo va acompañada de todos los elementos. Por ejemplo, cuando ustedes realizan un programa, de la forma más sencilla o la que se me ocurre en este momento es cuando declaran variables, ¿sí? Entonces, lleva una estructura específica, lleva el tipo de dato, el nombre de la variable,
si tiene valor inicial, si no tiene valor inicial, si va separado con comas, etcétera, ¿no? Entonces, veremos cómo se construye una instrucción, probablemente de ese estilo y de todas las demás, ¿sí? Y finalmente, la unidad número 6, bueno, pues aquí hacemos un recuento de lo que sería la máquina Turing. Esta unidad es muy sencilla, muy rápida de trabajar y bueno, pues con ello terminaríamos. Entonces, como les comentaba, esta materia tiene que ver con ver la primera parte del compilador. Entonces, como les comentaba, si pueden pasar este temario ya con calma en sus casitas, en un rato libre que tengan, de la materia de lenguajes y autómatas 1, bueno, pues se los agradeceré mucho. Entonces, hasta aquí, ¿hay algún comentario? No, creo que no, está suficientemente. No. Bueno, entonces, en este archivo que les digo que obviamente todos ya tienen ustedes, cargado en la parte de material de clase, bueno, pues aparecen algunas otras opciones como las actividades de clase, aparecen las competencias que se deben de cumplir por unidad, si lo quisieran leer, bueno, ahí aparece toda la documentación, aparecen las prácticas que pudieran hacerse, también aparecen algunos proyectos que se plantean, ¿sí? Y obviamente también tenemos lo que sería las fuentes de información. Entonces, si ustedes quieren abordar o buscar algún libro, en el punto número 11 del archivo aparecen todas las fuentes que pudieran consultar, electrónicas e impresas. No necesariamente tienen que ser esos archivos o esos libros. Si ustedes tienen un libro de compiladores, les va a servir. Si ustedes tienen un libro de teoría de lenguajes formales, les va a servir. Si tienen un libro de autómatas, que diga autómatas para la mejor computación o algo por el estilo, también les va a servir. Entonces, no descarten alguno de los libros que ustedes encuentren, ya sea en línea o que tengan en casita, ¿sí? Entonces, les pueden servir, ¿sale? Alguno de esos libros, si ustedes los buscan, de los libros que están listados, ya se encuentran de forma digital en la red, entonces también los pueden buscar. Algunos ya están en PDF, ya están libres, obviamente algunos no, pero si encuentran algunos libros, bueno, pues también los pueden descargar para tenerlos cuando los necesiten, ¿sí? De todas maneras, bueno, pues hay algunas publicaciones electrónicas que también vienen en este archivo. Si en algún momento ustedes las quisieran ver o visitar, para el caso de las páginas web, para el caso de los videos, también los pueden visitar. Entonces, en algún momento también hice algunos videos, entonces también cuando llegue su momento se los voy a compartir, ¿sale? Entonces, con la parte de las fuentes de información, ¿hay alguna duda, pregunta o comentario que quisieran hacer? No, ninguna. Lo que comentó acerca de del temario que vamos a encontrar, ¿ese apenas lo va a subir a los archivos? ¿Oye está? Vete a la parte de archivos, hay una carpeta que dice material de la clase o material de clase, y Es que ahí está. nada más me aparece criterios de evaluación. Entonces no lo subí. A ver, permíteme, déjame revisar. Sí, gracias.
Bueno, ahora sí ya lo acabo de subir. Discúlpenme, se supone que lo subí. Se me ha de haber pasado, pero ya está. ¿Ya lo pueden ver? Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, pues les agradeceré nuevamente si pasan el temario para que estén conscientes de ello, o bien si quieren imprimir solamente la hojita que, que corresponde al temario y la pegan en su libreta, bueno, pues también. Mientras tengan el conocimiento de los temas que se van a abordar o que se tendrían que abordar, estaría perfecto, ¿sí? ¿Alguna otra cosa con respecto a lo que hemos comentado hasta el momento? No, creo que no. Bien, gracias, Jesús. Bueno, también en la carpeta, esa sí ya la vi, ya está, aparecen los criterios de evaluación, ¿sí? En ese documento integro todos los lineamientos para la acreditación de la asignatura, la estoy compartiendo, son 6 criterios que comparte el Tecnológico Nacional de México y pues tiene que ver con las competencias que cada uno de los estudiantes debe de cumplir, ¿sí? Entre ellos, bueno, pues de forma resumida, se tiene que adaptar a situaciones y contextos complejos, ahí viene descrito de qué se trata, debe de hacer aportaciones a las actividades académicas que se están desarrollando, también debe de ser propositivo o proponer alguna otra forma de solución si es que esta es viable o razonable. Ajá. Debe de incorporar algunos recursos, por ejemplo, si es que alguno de ustedes tiene experiencia en la industria o si es que tiene experiencia probablemente de semestres pasados o cualquier situación, bueno, pues también va a ayudar en la construcción de la competencia. Y obviamente los que tienen que ver con la materia, pues hay que incorporar conocimientos o actividades que tengan que ver con algunas otras materias, que pudiéramos trabajar de forma interdisciplinaria con alguna otra materia, si se puede, porque pues ustedes vieron programación, vieron estructura de datos, probablemente nos ayude base de datos, etcétera, ¿sí? Y bueno, pues realiza su trabajo de manera autónoma e independiente. Son algunas de las competencias que busca que el Tecnológico Nacional de México, bueno, pues incorporemos todos los tecnológicos. Bueno, la hoja número 2 dice, pues básicamente esta planeación es directamente cuando estamos de forma presencial, de todas maneras se va a evaluar de la misma manera. Sin embargo, bueno, pues sí quisiera aclarar, cuando es de forma presencial, bueno, pues con que cumplamos 2 indicadores en forma de columna es más que suficiente. Pero ahorita, bueno, pues tendríamos que cumplir con la sumatoria de las actividades. Por ejemplo, en la tabla que dice precisamente matriz de evaluación, yo tengo incorporadas 3 actividades que tendremos que hacer por unidad. La primera es una evaluación práctica, escrita o verbal. Generalmente ahorita de forma virtual les hago un cuestionario de más o menos 10 preguntas, dependiendo de la cantidad de información que hayamos visto. Entonces van entre 10 y 15 preguntas que harán un total del 30% al final de la unidad, ¿sí? También dejo ejercicios. Entonces, cada una de las semanas
voy a estar dejando ejercicios por semana. Entonces, por ejemplo, a nosotros que nos toca clase lunes, yo activo el ejercicio, a veces lo activo desde la mañana. Entonces, activo el ejercicio para que lo realicen durante toda la semana y el viernes, que sería el fin de semana, tendrían que subir el ejercicio correspondiente, ¿sí? Dependiendo también si vale, si tenemos varias semanas para trabajar, bueno, pues lo activaría, por ejemplo, serían 2 ejercicios, entonces un ejercicio valdría 20 y otro ejercicio valdría 20, dependiendo de cuántos ejercicios deje. Si fueran 4 ejercicios, bueno, pues cada ejercicio valdría 10, por ejemplo. ¿Sí? Y el trabajo escrito, pues probablemente les pueda dejar, no sé, una tabla comparativa, un mapa mental, el resumen de la clase, cualquier cosa que tenga que ver con, redactar de forma escrita alguna información, pues vale 30. Y también de cuál les deje, obviamente otra vez dependiendo de las semanas que tengamos que involucrar cada una de las unidades. Por ejemplo, esta unidad va a ser relativamente corta, probablemente les deje un ejercicio y un trabajo escrito y un examen. Entonces, cada uno de ellos va a correspondiente en la tablita. Y entonces ustedes tendrán que sacar, sumando esas actividades, pues, esperemos que el 100%. Y si no, pues mínimo el 70% para poder acreditar. ¿Sale? Entonces, esas son las características de la evaluación. Ahorita, de forma virtual, perdón, vamos a trabajar de esa manera. Si en algún momento llegásemos a regresar, bueno, pues se evaluaría por criterio, es decir, que si ustedes cumplen 2 indicadores, de los que marcamos ahí, entonces, si cumplen 2 indicadores, tendrían el 70. Si cumplen 3 indicadores, tendrían el 76. Si cumplen 4 indicadores, tendrían el 84. Y si cumplen todos los indicadores que se piden en la tablita, bueno, pues mínimo tendrían un 92. ¿Sí? Entonces, ¿me pude explicar? Sí. 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 Bien. Sí, Inge. Entonces, les digo, los trabajos y ejercicios no van a ser pesados ahorita de forma virtual. Yo voy a tratar de explicar los temas que considero más relevantes. Ahorita en las 2 primeras unidades creo que no hay mucha información, pero a partir de la tercera unidad la información es muy importante y entonces a lo mejor me voy a auxiliar de algunos videos o me voy a auxiliar de alguna otra herramienta para que se entienda el tema. Y voy a tratar de abordarlo todo, ¿sí? Entonces, a partir de la tercera unidad se hace un poquito más laboriosa la materia. Entonces, ahí sí voy a pedir más ejercicios y voy a pedir más trabajos escritos. Entonces, bueno, pues esperemos si ya haya oportunidad de vernos de forma híbrida para que si tienen dudas, porque en ocasiones las dudas es lo que a ustedes les impide probablemente entregar trabajos. Entonces, yo estoy a sus órdenes en la plataforma, eso sí quiero que quede claro en la plataforma. Probablemente me vaya a tardar un día en contestarles porque muchas veces son demasiados ustedes que nos escriben, entonces o se me llegue a pasar, bueno, pues voy a estar pendiente de contestarles a todos. En este momento, bueno, pues no sé si tengan algún jefe de grupo o si ya tengan algún grupo creado, probablemente. La mayoría de ustedes yo creo grupos de WhatsApp. Si todavía van a estar utilizando esta tecnología, bueno, pues pudieran incluirme, nada más el jefe de grupo, si ya tiene creado un grupo, mándenme mensaje por la plataforma y me incluye al grupo.
y le pone al grupo o genera un grupo en lenguajes y autómatas y pone su grupo 602 y me incluye al grupo. Yo le voy a dar el número para que si alguno de ustedes también tiene dudas al respecto, también podamos tener comunicación por el grupo de WhatsApp si quieren construirlo. Esto es opcional y si no, pues nada más por plataforma. Entonces, con esto que acabo de decir, ahora sí, perdón, interrumpí a alguien. ¿Alguna duda, comentario? No, Singe, está bien. Yo soy el jefe de grupo y en este caso ya me contacto con usted para que me proporcione su número y creo el nuevo grupo. No hay mayor problema. Ok, perfecto. Gracias. Sí, de nada. Bueno, y en la última tablita del documento que dice criterios de evaluación, viene la calendarización de evaluaciones, ¿sí? Entonces, en esa calendarización de evaluaciones, yo tengo 1 semana, 2 semanas para evaluar prácticamente la unidad número 1. Se planeó de esa manera porque en realidad, pues esa planeación es para trabajo de forma presencial, ¿sí? Entonces, el trabajo de forma presencial, bueno, pues es de alguna manera con más horas de trabajo presenciales. De hecho, debemos de tener 5 horas presenciales a la semana. Ahorita nos están otorgando 2. A mí con esta materia sí, en realidad me perjudica mucho, sobre todo para ustedes. A veces no alcanzamos a ver lo que debemos ver. Entonces, se supone que la siguiente semana yo tendría que estar evaluando o aplicando evaluación, ¿sí? Ahorita voy a ver si me da tiempo. Ajá. Pero bueno, esa sería. Entonces, la cuarta semana sería la evaluación número 2, la octava semana la evaluación 3, la 12ª semana la evaluación 4 y la semana 16 sería la evaluación 5 y la semana 18 sería la evaluación 6. Sin embargo, no pudimos modificar esas actividades o esa planeación de evaluaciones porque se supone que el semestre dura 18 semanas. A ustedes ya se les compartió el calendario, supongo, y si no, ahorita lo subo también. Entonces, en el calendario en realidad aparecen 17 semanas, incluidas las de las evaluaciones de segunda oportunidad. Entonces, aquí quisiera explicarles, ¿sale? El semestre o la materia en realidad va a durar 16 semanas. Por lo tanto, a esta planeación le vamos a quitar 2 semanas, ¿sí? Entonces, se van a recorrer. Ya la evaluación, por ejemplo, 3, ya no va a durar 4 semanas, sino va a durar 3 semanas. Le vamos a quitar 1 semana a cada una de las evaluaciones para que nos dé tiempo. Les digo, yo voy a tratar de apurarme o de trabajar lo más que se pueda con todo esto para que alcancemos nuestro cometido, ¿sí? Entonces, esa es la explicación. Empezamos 2 semanas después. Generalmente empezamos el 15 de febrero. Ahorita por toda la situación de regularización, bueno, pues empezamos después. Pero sí quisiera que tengan en cuenta que no son todas las semanas, se reduce. A menos que haya alguna modificación después y que no termine, por ejemplo, terminábamos en julio todas las actividades, a lo mejor ahorita nos vamos a ir 15 semanas a agosto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a ustedes les perjudica porque no les están dando verano o se acortan los tiempos de verano o yo qué sé. Entonces, por lo pronto lo vamos a ir planeando así. Hasta aquí, ¿me pude explicar? ¿Hay algún comentario, pregunta? No, ninguna, estuvo súper bien. Nada más. El calendario que dice es de todo lo que vamos a hacer en el semestre, ¿no? Sí. Ah, ok. Sí, está bien, gracias.
¿Las clases solo van a ser los lunes? Sí, es como el semestre pasado. El semestre pasado les activaron una hora por semana por cada una de las clases. Ahorita yo creo que no hay ningún inconveniente. Nos vamos a llevar lo que serían las 2 horas básicas, van a ser 2 horas. Ahorita cada uno de ustedes o cada una de las materias se programó ya no 1 hora, sino 2. Entonces, se supone que con este grupo nos tocaría de 9 a 11. Sin embargo, si ustedes quieren que dividamos las 2 horas o que demos a lo mejor en la semana alguna hora de sesión de preguntas y respuestas o de dudas o de lo que sea, lo podemos planear, pero tendríamos que estar de acuerdo todos, fue lo que yo pregunté, ¿sí? Lo que pasa es que si alguno de ustedes no está de acuerdo en que se abra otra hora o en que se divida la hora, no lo puedo hacer. Ajá. Entonces, ese ya sería sondeo de ustedes que vayan viendo si podemos abrir otra hora. También tendría que preguntar, ¿sí? No tengo ningún problema porque la materia en realidad, les digo, requiere pues, de estar en contacto constante porque es mucha información la que se va a trabajar de aquí en adelante. Si en algún momento ustedes creen conveniente que necesitamos 1 hora más, yo no tengo problema, pero todos tendremos que estar de acuerdo. O bien, que se divida la hora, a lo mejor se nos hace pesada 2 horas seguidas de estar trabajando con la materia y la podemos dividir, sí la podemos dividir. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen lunes, según el horario que aquí me entregaron, tienen martes, pero el martes es de 7 a 9, y tienen el viernes, que sería de 11 a 12. Entonces, pudiéramos mandar para el viernes, ¿no? Dividirlo, o el viernes pensar en trabajar la tercera hora. Yo digo que así está bien, las 2 horas. Y la hora extra a lo mejor sí en la semana, como dice, a lo mejor el viernes. Pero todo bien. Bueno, entonces, bien, como dice Jesús, entonces lo dejamos así, ¿sí? Para no, vaya, no meterlos en problemas a ustedes y yo estar pidiendo autorización. Lo dejamos con estas 2 horas, ¿vale? Y entonces, si fuera el caso que necesitamos reforzar algún tema en algún momento, nos ponemos de acuerdo el día lunes, por ejemplo, que estemos trabajando con la sesión de la clase normal, y si quedan dudas, nos ponemos de acuerdo ese día con, vaya, la autorización de todos ustedes y activamos a lo mejor para el día martes o para el día viernes otra hora. Solamente que sea el caso, ¿les parece? Sí, Está bien, ingeniero. Sí. Sí. Ok. Bueno, tenía programada su cuestionario de diagnóstico. Sí, si me permiten un segundito, se los activo y lo van contestando, por favor.
Ya activé el examen, se supone que para las 9:42 les debería de aparecer. ¿Me dicen si les aparece? Creo que no, maestra, todavía no. Sí, todavía no. Ya está, pero está en tareas, ¿no? Sí, debe de estar en tareas. Sí, ya está ahí. Ok. Si ya lo pueden ir contestando, gracias, José Manuel. Si ya lo pueden abrir y lo pueden ir contestando, por favor. No se preocupen porque a lo mejor alguna pregunta no la sepan o no conocen del tema o algo. Es un examen o un cuestionario diagnóstico. Únicamente es para identificar el nivel de conocimientos que podemos tener para la materia. ¿Sí? Entonces, eh, tómense con calma el cuestionario, contesten de forma honesta y bueno, pues váyanlo trabajando con los conocimientos que hasta ahorita tengan y esperamos unos 15 minutos, yo creo que es adecuado. Si van teniendo alguna duda, también me indican, por favor. Vale, muchísimas gracias. Sí, está ¿Qué? bien. ¿Qué pasó, Mitzi? Está bien, gracias. Sí.
Creo que ya la mayoría terminó. Tengo contados 26 alumnos que entregaron el examen. Según esto, me faltan 2. Aquí está Saraí y está Juan Carlos. ¿Alguno de ustedes los conoce? Perdón, ingeniera, ¿me lo podría repetir? Que no la escuché bien. Ok. Ya terminaron todos. No sé si alguno de ustedes conozca a Saraí. Sí, es mi amiga. ¿Sí va a tomar la materia? Sí. Bueno, entonces igual y la siguiente sesión o cualquier cosa o algún problema que tenga que me mande un mensajito para considerar su situación, ¿no? Por Sí, favor. maestra, está bien, yo le aviso. Ok, gracias. De ¿Alguien nada. conoce a Juan Carlos Romualdo Escobar? Sí, soy yo, profesora. ¿Qué pasó? Pues no hiciste el examen. Es que tenía problemas con con la conexión y apenas me acaba de volver a llegar. No seas malo, contéstala. Y pues nada más está pendiente, ¿sale? Gracias. Bueno, se me había olvidado. Vamos a realizar, más bien van a realizar una carpeta de evidencias, ¿sí? Entonces, esa carpeta yo creo que ya no les va a costar trabajo. Lo único que pido en la carpeta de evidencias es que pues generen una carátula, ¿sí? E incluyan algunos elementos que ya tienen. Por ejemplo, el calendario ya lo tienen. La retícula, bueno, pues deben de tenerla, se las proporcionaron en el primer semestre. El plan de estudios de la materia es el archivo que revisamos en primera instancia, en donde aparecen todos los datos de la materia, hay que incluirla, ¿sí? Los criterios de evaluación que también revisamos, ese documento que también les compartí, hay que incorporarlo a la carpeta de evidencias, ¿sí? Y por favor, háganme una captura del examen, perdón, del cuestionario diagnóstico que acaban de realizar, por favor. Entonces, váyanla haciendo en Word, ¿sí? Con todos estos elementos y ya que tengan estos elementos, ponen por unidad. Entonces, aquí ponen unidad número 1 y van agregando todos los productos que me vayan entregando. Por ejemplo, esta semana si les dejo alguna actividad, que sí les voy a dejar una actividad, me la entregan a mí en PDF, por favor, ¿sí? Siempre en PDF. Si es una sola imagen, no tengo problema que sea JPG. Pero si son varias imágenes, es decir, que sean 2, 3, 4, 5 imágenes o 5 hojas, péguenlas, por favor, o todas ármenlas en un solo documento. No me suban 5 imágenes, no me suban 2 documentos, 5 documentos. Por favor, nada más les voy a pedir un solo producto por semana, pero con ese solo producto por semana yo quiero que también me entreguen un solo documento, ¿sí? Entonces, en esta parte no sé si me explico. Si son más de 2 imágenes o más de una imagen, agréguenlas en un editor o únanlas en el PDF o yo qué sé, pero quiero un solo documento. Ustedes vean con qué herramienta trabajan, ¿sí? Y me la suben. Cada
una de las tareas o cada una de las actividades, preferentemente quiero que diga ejercicio y su nombre. Es decir, ejercicio 1, unidad 1 y su nombre. Ajá. Eso es para entrega de evidencias. Pero en la carpeta, lo único que van a hacer, ahorita resuelvo dudas. En la carpeta, lo único que van a hacer es subir la evidencia y nada más le van a poner ejercicio 1, ¿sí? De la unidad, pues ya tenemos arriba la unidad y van a poner ejercicio 1 y colocan las evidencias de su ejercicio. Si es ejercicio escrito, ponen ejercicio escrito y colocan la evidencia de su ejercicio para que vayan construyendo su carpeta. Esta es sugerencia porque se las voy a pedir al final del semestre y la deben de tener ya. Si la quieren ir haciendo así como les voy diciendo, váyanlo haciendo y si no, pues en el momento en que ustedes consideren pertinente construirla, la hacen y cuando yo se las pida, bueno, pues me la entregan, por favor. Ahora sí, las dudas. Bueno, entendí que por semana nosotros vamos a tener que mandar todos los trabajos o lo que se haya hecho por semana en un PDF, pero en la carpeta que hay que subir, ahí se va a subir evidencia por cada trabajo y entonces no es necesario subir ese PDF que le mandamos por semana. No. A ver, va de nuevo, ¿sí? Al final del semestre voy a pedir una carpeta digitalizada, ¿sí? Y debe de contener todos los elementos que estoy compartiendo. Ajá, eso es uno. Por otra parte, habíamos quedado que yo les voy a pedir actividades por semana para completar, vaya, su calificación. Entonces, esa actividad que yo les pida por semana va a estar publicada en el área de tareas, ¿sí? Si es un ejercicio, me toman la imagen, si es una imagen, me la mandan. Si son más de una imagen, la estructuran en un PDF y me mandan el ejercicio o la evidencia del ejercicio que yo les pido. ¿Me expliqué mejor o lo revolví más? No, sí, está bien. Ok. Entonces, esa imagen de carpeta de evidencia también la voy a subir al material de clase para que si quieren irla haciendo, la vayan haciendo. Yo todavía no activo el ejercicio o la tarea de esta semana. La activo en cuanto terminemos la clase, dependiendo de hasta dónde hayamos llegado, ¿sí? Y recuerden, me lo entregan en un archivo PDF, ¿sale? Evidencia del ejercicio me lo entregan en un archivo PDF. ¿Sale, vale? Sí. Bien.
Bueno, vamos a dar inicio entonces, ¿sí? Con la unidad. En el temario observamos que trabajamos diferentes conceptos. En esos diferentes conceptos, lo primero que tenemos que ver es lo que es un alfabeto, ¿sí? Entonces, un alfabeto no es otra cosa que lo que nosotros conocemos como probablemente alfabeto. Nuestro alfabeto incluye diferentes letras. Me dice, ¿cuál es el alfabeto que nosotros conocemos? ¿Alguien? El abecedario. El abecedario, perfecto. Los números. Perfectísimo. ¿Qué más? Los símbolos. Los símbolos. ¿Qué más? Bueno, de forma general es eso, ¿no? Cuando nos dicen el alfabeto, pues lo primero que te viene a la mente es A, B, C, D hasta la Z, ¿sí? Entonces ese es nuestro alfabeto. Bueno, pues efectivamente un alfabeto se va a conformar de diferentes caracteres, símbolos, letras y números, dependiendo de qué alfabeto nosotros estemos construyendo, ¿sí? Bueno, pues entonces, ¿sí se observa mi pizarra? Sí. Sí, sí, Okay. se observa. Ok, perfecto. En mi pizarra, ustedes pueden observar que aquí yo ya tengo un alfabeto. Mi alfabeto se conforma de la A, tengo A, B, C. Ya no puse todas las letras porque me iba a tardar mucho, pero se supone que tendría yo de la A la Z minúsculas, ¿sí? También tendría de la A a la Z mayúsculas, tendría los números, empecé con el 0, 1, en adelante, todos los que quisieran agregar. Puse algunos símbolos, por ejemplo, puse el asterisco y la diagonal, pero pude haber puesto muchísimos más, ¿no? Está el paréntesis, está el signo de interrogación, está el punto y coma, el signo de gato, todos los símbolos que ustedes quieran agregar se pueden incluir al alfabeto, ¿sí? Entonces, aquí la característica que quiero que observen es que el alfabeto se representa por el símbolo de sigma, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera hacer mención a un alfabeto, lo que voy a utilizar es precisamente sigma. Ajá, entonces aquí está mi sigma. Delante de sigma yo voy a colocar una llave, ajá, y voy a empezar a listar todos mis símbolos, caracteres, letras, números que vayan a formar parte de mi alfabeto. Cuando yo termine, pues cierro mi llavecita de mi alfabeto. Siempre tengo que cerrar la llavecita. Aquí se observa en dos filas. Sin embargo, generalmente, bueno, pues pudiera ser en una sola fila o puedo abarcar muchísimas filas de tal manera que mi alfabeto esté muy grande, ¿no? Entonces, el alfabeto puede tener algunas características. Generalmente el alfabeto tiene letras o caracteres que son finitos. Es decir, aquí yo pudiera haber puesto del 0 al 9 y con esos caracteres yo puedo formar más números, pero aquí nada más pongo los básicos, ¿sí? Entonces, quisiera que quede claro eso. En mi alfabeto van los símbolos, caracteres, letras o todo lo que podamos nombrar, pero de forma básica. Ajá. ¿Sí me explico? Incluso pudiera agregar, por ejemplo, un símbolo de la lengua de señas, pudiera agregar un símbolo probablemente o una palabra compuesta del mandarín, ¿sí? Los símbolos a lo mejor o las palabras del mandarín son compuestas y a lo mejor no dicen una sola palabra, sino dicen a veces hasta un enunciado, pero para nosotros sería un símbolo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Ok. Bueno. ¿Alguien de ustedes conoce este simbolito que yo tengo aquí en rojo dentro del alfabeto?
Lambda, algo así creo. Perfecto, se llama lambda. Entonces, este simbolito que yo tengo aquí, ¿sí? Este se llama lambda, pero para fines prácticos, nosotros lo vamos a trabajar como la palabra vacía, ¿sí? Entonces, cuando yo les diga palabra vacía, ¿a quién vamos a hacer referencia? ¿A lambda? A lambda, ¿sí? Esa palabra vacía, bueno, pues a nosotros nos va a ayudar mucho para cuando construyamos enunciados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros construimos un enunciado, por ejemplo, decimos, hola, ¿cómo estás? Y lo escribimos, ajá. No nombramos como tal el vacío. Se entiende que hacemos un espacio. Entonces, si yo escribo hola, dejo un espacio, ajá, y luego pongo ¿cómo estás? Bueno, ahí me faltó el signo, ¿sí? Pero si yo escribo algo distinto o si yo escribo a lo mejor un espacio o algo, si ustedes observan, bueno, permítanme, muevo este. Si ustedes observan, los espacios, no hay un símbolo que lo represente, simplemente vemos un espacio. Ajá. ¿Sí? Entonces, Sí. Sí. Para representar ese espacio, ajá, cuando yo quiera construir un lenguaje, voy a utilizar lambda, la palabra vacía. Voy a indicar con lambda que hay un espacio. Es como si aquí yo puse un lambda, voy a dibujar un lambda, aquí hubiera otro lambda. Disculpen. Ya veía un espacio vacío, pero ahora estoy con la palabra vacía para indicar que ahí hay un espacio y ya veo el espacio o veo el símbolo del espacio, ¿sí? O la palabra vacía. ¿Me expliqué? ¿Alguna duda? No, ninguna hasta ahorita. Alguien iba a comentar algo, lo interrumpí. Bueno, entonces, no hay dudas hasta el momento. No, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, ese simbolito de lambda que significa para nosotros palabra vacía o que va a significar de aquí en adelante en la materia nada más, ¿sí? Lo van a poder observar en las diferentes referencias bibliográficas o en la diferente información que encuentren. Van a encontrar lambda. Lo único que quiero que recuerden es que significa palabra vacía. También podrán encontrar otra letra que es la épsilon o bien lambda. Cualquiera de las dos significa palabra vacía. Para fines prácticos y que no nos estemos confundiendo que si épsilon, que si lambda, que si cualquier otra, siempre vamos a trabajar nosotros con lambda, ¿sale? Entonces, si encuentran a la épsilon, saben que significa palabra vacía, pero vamos a trabajar nosotros con lambda, ¿sí? Sí. Perfectísimo. Bueno, entonces, ya sabemos lo que es un alfabeto. La estructura del alfabeto, otra vez, se representa por sigma, seguido de un igual, y dentro o entre llaves deben de ir todos los elementos básicos, ¿sí? Que forman nuestro alfabeto, nada más. Generalmente nosotros vamos a incluir la palabra vacía, ¿sale? Bueno,
Una vez que ya tenemos nuestro alfabeto, bueno, pues entonces podemos empezar a construir palabras o cadenas. Ajá. Una palabra se conforma de uno o más caracteres de nuestro alfabeto. Ajá. Entonces, aquí yo ya tengo diferentes palabras que construí a partir de mi alfabeto. Entonces, tengo a la palabra A. Para nosotros, esa palabra o esa cadena dice algo, es una vocal. Ajá. Tengo otra palabra que dice hola y la puedo construir porque en mi alfabeto yo puse mayúsculas y minúsculas. ¿Se dan cuenta? Entonces, utilicé una mayúscula y 3 minúsculas. Tengo otra palabra que también significa algo para nosotros. Ustedes la ocupan mucho, yo creo. X1, ¿sí? Entonces, para nosotros es una variable y significa algo. Ajá. Y la puedo ocupar porque efectivamente en mi alfabeto yo tengo una minúscula y también agregué números, ¿sí? Entonces, esas son algunas palabras que pude formar. ¿Vale? Entonces, yo no sé si alguno de ustedes puede entrar también a la pizarra. Dejé que pudieran modificarla. Pudieran agregar algunas palabras que ustedes consideren se puede armar con el alfabeto que construimos. Perdón, ¿podría volver a repetir la pregunta? Primero, pueden entrar a la pizarra ustedes. Okay. A ver si la pueden abrir. Si pueden entrar a la pizarra, les digo, pueden modificarla. Entonces, lo que quiero es que agreguen más palabras con el alfabeto que construimos o que está ahí. Ok. Okay. Agreguen algunas palabras. Muy bien. Adiós. Si quieren, se les puede facilitar también con este de texto. Nada más hay que moverlo para que puedan ir escribiendo, ¿no? ¿Será? Muy bien. Nada más muévelo. No vi quién lo escribió. Ándale, perfecto. ¿Quién más? Pues yo escribo otra y ya. A ver. Los demás no están participando, si nada más veo poquitas interacciones. Quiero participar, pero no puedo mover mi cuadro de texto. En eso estoy. Ah, ok, perfecto. Bueno, los que no puedan editar la pizarra, díganme algunas palabras que se les ocurran, aparte de las que están. Pues es que con el alfabeto que dio se pueden realizar todas las palabras. Pues sí, pero Son- dime alguna, por ejemplo, alguna palabra que conozcamos nada más los de sistemas. Podría ser, por ejemplo, binario. Binario.
¿sí? Una palabra puede ser el 0, otra palabra puede ser el 1, otra palabra puede ser el Algoritmo. 111. ¿Mande? Dijkstra. Dijkstra. ¿Qué más? Bueno, para que se den cuenta que no es fácil utilizar la pizarra, por si en algún momento yo hago aquí mi desastre en la pizarra y no se entiende, bueno, ya me comprenden un poquito más, ¿no? Todos los que escribieron y demás se darán cuenta que no es tan sencillo. Sí, quién sabe por qué no agarra el texto. O sea, yo Pues escribí ya una ve. palabra, se borraba y luego ya no agarraba el texto y se movía y creo que ya hasta eliminé el cuadrito de la nota. Sí. Qué Bueno, bueno. nada más para que se pongan de nuestro lado a veces. ¿Sale? Vale. Bueno, como bien dijeron, lo dejo ahí para que sigan anotando si es que quieren y vayan probando. Miren, podemos formar todas las palabras. Aquí la intención, como les dije, cuando nosotros formamos un compilador o queremos programar un compilador, utilizamos palabras del lenguaje de programador, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo X1, ¿saben qué es? Si yo les digo usuario, ¿saben qué es? Si yo les digo int, ¿saben qué es también? Si yo les digo char, ¿saben qué es? ¿Sí me explico? Ajá. ¿Alguien no sabe qué es un char? No, sí, creo que todos. Entonces, son algunas palabras que podemos formar, pero que forman parte de nuestro lenguaje, ¿sí o no? Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar con todo ese léxico, probablemente con el hermanito menor o con mi mamá que a lo mejor no sabe de sistemas, o con el abuelito, o con alguna otra persona que no tenga conocimiento en nuestra carrera, bueno, pues va a decir de qué estás hablando, ¿sí? Entonces, también las palabras tienen que ver con algún lenguaje que nosotros empleemos, ¿sí? Vamos para allá. Entonces, cuando nosotros tenemos una palabra, podemos decir que esa palabra tiene una longitud, ¿sí? Y entonces, la longitud de la palabra la voy a obtener con el símbolo de valor absoluto. Yo pongo entre el símbolo de valor absoluto a la palabra que quiero trabajar. Por ejemplo, a las palabras les puedo asignar nombre. Ajá, entonces, la palabra A, está relacionada con la letra X. X es igual a A, ¿sí? Y es igual a hola, Z es igual a X1. Entonces, a las palabras también les puedo asignar un valor o un nombre, ¿sí? Entonces, si yo sigo, probablemente aquí yo pongo W, o aquí al que me puso negro le pongo, no sé, A es igual a negro, salsa, le pongo B, es igual a salsa, adiós es igual a C, ¿sí? Entonces, a cada una de las palabras les puedo asignar un nombre o un valor, ¿sí? Ese valor de las palabras, bueno, es el significado que tiene, y cuando nosotros lo ponemos entre valor absoluto, yo puedo saber la longitud de la palabra. Ajá. Por ejemplo, la longitud de la palabra C, ¿cuál es? Esta que acabo de poner. De adiós. ¿Cuál es la longitud de esa palabra? Si yo le pongo entre valor absoluto. 5. 5, perfecto. Aquí coincide, en estas son 5. Si yo le pongo valor absoluto a la A, va a ser también 5. Si yo le pongo valor absoluto a la B, va a ser 5. Y si yo le pongo el valor absoluto a la Y, ¿cuál sería? La Y. 4. 4. 4.
Muy bien. Esta es D, por ejemplo, D. Y entonces aquí le pongo D, valor absoluto. ¿Cuál sería el valor de D? 6. 6. Perfecto. Si yo pongo aquí abajo ahora el valor absoluto de Z, ¿cuál sería? 2. 2. Entonces aquí 6 y 2. Bueno, entonces, hasta aquí vimos alfabeto, vimos que se puede construir una palabra, la palabra puede tener, un valor o un significado, puedo sacar el valor absoluto de la palabra o la longitud de la palabra, ¿sí? ¿Me he explicado hasta el momento? ¿Hay alguna duda? Sí, no, bien explicado, no hay dudas. Perfecto. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo tengo una duda, Inge. Sí, dígame. Bueno, aquí donde dice palabra, cadena, pone lo que es X, Y, Z, W. ¿Puede ser cualquier letra? Sí. Las letras para asignar nombre a las palabras, gracias Eduardo, tiene que ser con una letra minúscula, ¿sí? No puedo ocupar mayúsculas en el nombre de las palabras. Gracias. Puede ser cualquier letra, pero minúscula. Ah, ok, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Cualquier cosa, ahorita es el momento. Yo tengo una, pero no es de este tema de ahorita, sino de la foto anterior, o bueno, no sé dónde tenía, lo de hacer la carpeta de evidencias. No lo anoté y ahora tengo que ver cómo era. ¿Lo podría volver a poner, por favor? ¿Te parece si antes de terminar la clase lo vuelvo a platicar? Ah, sí, bueno, sí. Gracias. ¿Me acuerdas 10 minutos antes? ¿Sale? Sí, gracias. Eso era todo. Si gusta, yo se la paso al maestro. No. Mejor. La imagen de la carpeta la voy a compartir. Entonces, nada más permítanme, porque ahorita, si muevo, se me mueve también la pizarra. Bueno, aquí es un desastre. Entonces, permítanme, el de la carpeta sí lo voy a volver a subir. Va a estar en material de clase. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, con respecto al tema que estamos viendo, ¿hay alguna duda, comentario? Bueno, entonces, voy a dejar aquí lo que hemos trabajado hasta el momento y me voy a pasar a la parte de lenguajes. Entonces, ¿qué diferencia creen que haya entre un lenguaje y un alfabeto? ¿Qué es un lenguaje para ustedes? Un medio de Una forma de comunicación. Bueno. Bueno, efectivamente. ¿Alguien más? Forma de comunicación. Yo decía que el lenguaje ya está estructurado con un alfabeto, y ya se puede interpretar. Bueno, sí. Ya debe de decir algo. Generalmente el lenguaje, ¿sí?, tiene que ver precisamente, gracias por sus aportaciones, con una forma de comunicación, ¿sí? El lenguaje no necesariamente tiene que ser con letras, puede ser con imágenes, puede ser probablemente con fotos. Entonces, es una forma que nos permite expresar algo, ¿sí? Por eso yo les decía que el alfabeto es con caracteres básicos. Todavía no dice nada. Si yo veo un carácter ahí separado, todavía no forma nada, ¿sí? Cuando yo empiezo a construir un lenguaje, ya va a expresar algo, ¿sí? Ya nos dirá algo que, bueno, dependiendo de qué es lo que queramos comunicar, ¿sí? Entonces, mis lenguajes se van a caracterizar porque los voy a nombrar con letras mayúsculas, ¿sí? Siempre va
a ir con letras mayúsculas. Y también tiene que llevar una llave. Híjole, no me sale la llave. Bueno, tiene que llevar una llave para indicar dónde inicia y dónde termina mi lenguaje. Pero el lenguaje ya va a incluir palabras, ¿sale? Entonces, en este lenguaje yo ya voy a poder incluir palabras compuestas que digan algo. Ajá, entonces ya puedo incluir en mi lenguaje palabras, ¿sale? ¿Vale? Entonces, ya voy a encontrar que este lenguaje va a decir algo, dice o expresa, o voy a encontrar palabras que dicen algo. Y ese algo, bueno, pues puede ser para alguien, no necesita ser para todos. Esto debe de ser claro, ¿sale? Entonces, eso que diga la palabra o que exprese algo la palabra puede ser para alguien en específico, no para todos. No necesariamente tiene que ser para todos. Entonces, puede ser para alguien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos del lenguaje español, bueno, pues lo entendemos todos los que hablamos español. Va dirigido para todos los que hablan español. Pero si nos vamos a China, bueno, pues ellos hablan mandarín, probablemente no nos entiendan. Entonces es otro lenguaje, su lenguaje es mandarín, ¿sí? Si nos vamos a Canadá, Estados Unidos, bueno, pues probablemente muchas personas no nos entiendan porque su lenguaje es inglés. Entonces, de aquí es el que el lenguaje va a decir o va a expresar algo, pero para algunas personas. No es de forma universal, es para algunas personas. Hay lenguajes que efectivamente están dirigidos a todas las personas. ¿Alguien me dice cuál es ese lenguaje? El de señas. El de señas pudiera ser que algunas señas van dirigidas para todas las personas, pero si hablamos del lenguaje de señas para las personas sordomudas, probablemente no va para todos. Entonces, habría que ver qué lenguaje de señas. Las de emergencia como el SOS es internacional y todo el mundo lo entiende. Bueno, puede ser. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Creo que el de números, pero no estoy muy seguro. ¿El qué? ¿El qué? No, ¿el qué? ¿Alguien habló? ¿El qué lenguaje? Yo dije que el de números, pero no estoy muy seguro. Sí, el de números. Ah, bueno. El de números es universal para todos. Si yo digo 5, va a ser 5 en todos lados. Si yo digo 1223, en el lenguaje que yo quiera en español, va a ser el mismo símbolo para todos y es el mismo valor de los números. ¿Sí? Entonces, el lenguaje de los números, yo lo puedo construir 1, 2, punto, 50, porque yo ya puedo construir aquí un lenguaje con muchos números. Coma, 1371, 72, etcétera. Porque yo ya puedo construir ese lenguaje. Porque en su alfabeto ya Dios ya registró sus números. Perfecto. Perfecto, porque en mi alfabeto yo ya lo puse, yo ya tengo mi alfabeto y puedo construir un lenguaje de números y en ese lenguaje de números puedo poner todos los números que yo quiera, ¿sí? Porque en mi alfabeto puse del 0 al 9 y ese 0 al 9, como lo vieron en matemáticas discretas, pues me permite, construir los números que yo quiera. Y este lenguaje, es infinito.
Es el único lenguaje que es universal para todos, pero también es infinito. ¿Sí? ¿Qué otro lenguaje puedo formar con el alfabeto que yo ya tengo? Símbolos. El de símbolos. ¿Qué símbolos? Arroba, el de pesos, diagonal, guión. Dice su compañero, a ver si me queda. El signo de pesos. Diagonal. ¿Qué otro? El ampersand. ¿No? ¿Sí? ¿Qué otro lenguaje puedo formar? El de operaciones, por ejemplo, más, menos, multiplicar y dividir. Ese lo puedo separar y aquí pongo lenguaje A y pongo el de asterisco, coma, diagonal, coma, menos, coma, más, ¿no? ¿Qué otro? El de los operadores lógicos, el mayor, menor, igual. Sí, pero hay que hacer alguna diferencia, ¿sale? Entonces, hay operadores lógicos y hay operadores de comparación. Entonces, no hay que confundirlos. Entonces, sí podemos colocar ese lenguaje, pero, por ejemplo, no me va a quedar, pero este es un operador lógico y este es un operador lógico. Lo voy a poner acá abajo a ver si lo puedo mover. Aquí, ¿sí? Entonces, estos son operadores lógicos. ¿Por qué son operadores lógicos? Es el AND y el OR, ¿no? Sí, porque nada más me dicen si es o si es I. Ajá. Entonces, esos son operadores lógicos y efectivamente también pueden formar otro lenguaje. Y entonces aquí pongo lenguaje 5. Y ese sí es un operador lógico. Los que me comentaban son, vamos a dejarlos con operadores de comparación. Entonces lo vamos a poner como lenguaje 6. Y aquí pongo mi lenguaje de comparación. Y ahora sí pongo mayor, menor, igual. Bueno, aquí generalmente trabajamos con igual, igual, diferente. ¿Sí? Puedo hacer los combinados, mayor igual, menor igual. Y creo que son todos. ¿Sí? Pero este lo vamos a manejar como lenguaje de comparación. Para que no haya confusión, porque no los podemos poner juntos. ¿Sí? Inge, ya me confundí. Bueno, aparece ahí donde había escrito lenguajes, aparece L1, L2, después va una A. ¿Por qué? Ok, perfecto. El nombre de los lenguajes les puedo poner, como comentamos en la parte de arriba, Eduardo, aparece mayúsculas. Entonces, yo le puedo poner cualquier letra o palabra, pero en mayúscula. Incluso puedo poner lenguaje completito, pero todo en mayúscula. Lenguaje 1, todo en mayúscula. Ahí yo puse lenguaje 1 y efectivamente es para que se percataran de eso. Yo lo puedo nombrar con un subíndice, decir, ahí yo tengo un lenguaje 1, pero es un subíndice. Puedo decir lenguaje completo con mayúsculas. Puedo utilizar otra letra
cualquiera del abecedario, pero tiene que ser en mayúsculas, ¿sí? Incluso en la parte de abajo donde pusimos apenas los lógicos, yo puse lenguaje 5, pero si no quiero que se llame lenguaje 5, puedo llamarlo lógicos, pero yo sé que es un lenguaje de los elementos lógicos. Entonces, puedo nombrar a mi lenguaje con el nombre que yo quiera, pero debe de empezar con mayúsculas, ¿sí? Por ejemplo, puedo poner aquí, en lugar de L1, lenguaje de números, con subíndice, sin problema. Puedo poner aquí lenguaje de símbolos con subíndice para que yo sepa de qué se trata, ¿sí? O puedo poner caracteres aquí también sin problema. Ahí yo puse la L del lenguaje para que lo entiendan, pero ustedes pueden ocupar la letra que ustedes quieran, pero en mayúscula. Sí, gracias. Ok. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, creo que no. Todo bien. No, en que por ahora no. Bueno. Todavía no lo publico. Pero les voy a explicar qué es lo que van a hacer esta semana. Ya vimos básicamente todos los conceptos que necesitan saber, ¿sí? Me van a hacer, por favor, en su libreta, su alfabeto, ajá. Me van a obtener, por favor, 5 palabras de diferente longitud, nombrando las palabras, van a poner X1, X2, ya saben cómo se nombran las palabras, necesito 5 palabras y van a obtener la longitud de las palabras. Pero las palabras, por favor, quiero que sean relacionadas con la carrera de sistemas. Es más, sí, nada más para que lo tengan en cuenta. Mínimo 5, pueden hacer las que ustedes quieran. En la parte de adelante me colocan la longitud de la palabra, obviamente con las características que debe de ir, ¿sí? Y ya que tengan su alfabeto y sus palabras completo, aquí aclaro, aquí yo puse puntos suspensivos, pero ustedes no van a poner puntos suspensivos, a menos que forme parte de su alfabeto. Entonces, si van a poner de la A a la Z, quiero completita de la A a la Z. ¿Sí? Y luego me van a sacar 10 lenguajes de su alfabeto o que se desprendan de su alfabeto. 10. Ajá. Algunos ya los pudimos ver, ¿sí? Pero yo necesito que ustedes saquen 10 lenguajes de su alfabeto. Entonces, para fines prácticos, y no nos confundamos, ponen lenguaje de números y ponen los elementos, por ejemplo, si quieren incluir ese. Ajá. Entonces, les voy a permitir que copien 3 lenguajes de los que vimos hoy. ¿Sí? Bueno, eso de que copien, pues no es como tal, sino pueden basarse en 3 lenguajes o pueden utilizar dentro de su tarea 3 lenguajes que hicimos ahorita. ¿Sí? Los otros 7, pues ustedes los van a tener que sacar. Entonces, ¿cuántos lenguajes voy a ver que hayan hecho? Por ejemplo, si quieren ocupar el lenguaje de números, el lenguaje de operadores, el lenguaje, los lenguajes de los lógicos, los pueden ocupar, pero no podrán ocupar los otros 2 que hicimos. ¿Sí me expliqué aquí? Sí. Ok. Entonces, Sí. Pueden ser los lenguajes que sean de otros. Por ejemplo, aquí pusimos de letras, de números, de símbolos. Pero hay más lenguajes, ¿los podemos sacar de otros lenguajes o así?
Sí, pueden sacar otros lenguajes, pero deben de ser razonables. ¿Sí me explico? Por ejemplo, Sí. que deben de estar las letras o los caracteres en tu alfabeto. Ajá. Y en computación nosotros usamos muchos lenguajes. Ajá, pero tienen que expresar algo. Ok, ¿Sí? sí. Sí. Ajá, sale, vale. Bueno, ¿alguna duda? Sí, no entendía a qué se refiere con sacar los lenguajes. Quiero que hagan más ejemplos de lenguajes. Nosotros aquí hicimos 5 ejemplos de lenguajes. Ajá. Entonces, puedes considerar 3 de esos ejemplos para entregarme, pero vas a, de alguna manera, generar más ejemplos de lenguajes. ¿No me explico? Sí, creo que ya. ¿Podemos basarnos en algún lenguaje de programación, por ejemplo, ocupar sus palabras reservadas para formar nuestros propios lenguajes? Sí puedes. Ah, ok, gracias. Pero no todo va a ser en relación a los lenguajes de programación. Por ejemplo, que me saques el lenguaje de tipos de datos, ¿no? Y entonces tú me pongas lenguaje de tipo de datos de C, lenguaje de tipo de datos de Python, lenguaje de tipo de datos de PHP, lenguaje de tipo de datos o sea, si me vas a manejar un lenguaje, por ejemplo, de tipos de datos que nada más sea ese, que no se repita, ¿sí? ¿Sí me explico? No te Ah, ok, bases sí, está bien. Ok. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿Lo puedo hacer en un archivo Word y ya convertirlo a PDF? Sí, para armar nuestro alfabeto queremos, por ejemplo, nada más escribir cierto tipo de palabras como hola. Sí puedes formar un alfabeto y puedes poner, por ejemplo, no sé, lenguaje. Si quieres poner lenguaje español, sí lo puedes poner, pero tendrías que poner todas las palabras. Si tú me pones eso, tienes que ponerme todas las palabras del lenguaje español. Entonces, a eso voy. Si se percatan en la parte de adelante, yo puse que hay lenguajes finitos y hay lenguajes infinitos. Mi sugerencia para este ejercicio es que utilicen lenguajes finitos. Es decir, que la cantidad de palabras o caracteres que incluyan el lenguaje los puedan ustedes incluir. Porque si me ponen lenguaje español, ¿sí? No sé si me explico. El lenguaje español pudiera ser o pudiéramos considerarlo como infinito. Hay muchas palabras, hay cantidad de palabras que si nos vamos, por ejemplo, al norte de la República, a veces ni sabemos qué significan o así. Entonces, ese es considerado un lenguaje infinito, igual que el de números. El de números sí se los voy a permitir que lo coloquen, no hay problema. Pero preferiría yo que buscaran lenguajes finitos para que puedan colocar todas las palabras que formen parte de él. Aquí nosotros vimos algunos lenguajes finitos. Por ejemplo, el lenguaje de operadores, de operaciones básicas, sí lo tengo. Nada más son 4 operaciones básicas. ¿Sí? Suma, resta, multiplicación y división. Esas son las operaciones básicas. Es un lenguaje finito. Si yo pongo el lenguaje de los operadores lógicos, pues nada más tengo 2 operadores lógicos, el OR y el AND. Tengo más, de hecho puedo ocupar más. Si ustedes quisieran ocupar los otros símbolos, por ejemplo, para hacer el XOR o para hacer el NAND y eso, bueno, pues los pueden ocupar, pero a fin de cuentas son finitos. Si yo pongo el lenguaje de los símbolos de comparación, pues también, si puedo observar, nada más son 6. Entonces,
yo iría por la situación de que fueran finitos. Si quieren ocupar los lenguajes infinitos, ¿sí? Tendrían que hacerlo con un enunciado. Eso también lo vieron en alguna parte de sus materias. Es decir, tendrían que colocar, por ejemplo, como lo ponen en cálculo, X tal que X sean todas las palabras del alfabeto o todas las palabras del lenguaje español. Entonces, tendrían que buscar un enunciado que pueda incluir a todas las palabras. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Alguna otra duda? Yo, maestra, ¿hay alguna forma para cerrar el lenguaje cuando es finito? ¿Cómo? Sí, es que yo esta materia ya la había tomado, pero creo recordaba que había una forma de cerrar el lenguaje diferente. O nada más se cierra con los corchetes. Nada más se cierra con llaves. Siempre se abre y se cierra con llaves. Miren, por ejemplo, este es un enunciado para incluir a todos los números, ¿sí? Entonces yo pongo X tal que X pertenece a los números reales. Es un enunciado. Y entonces ya estoy incluyendo todos los números reales. Ajá. Y eso forma parte de un lenguaje infinito. Para quienes lo quieran hacer así o quienes quieran incluir lenguajes infinitos. Y entonces ese enunciado iría dentro de las llaves Sí. del lenguaje. Sí. Entonces, este enunciado me lo puso en, pero puedo ponerlo el lenguaje de números, le pongo lenguaje N, le pongo así, abro mi llavecita, bueno, y cierro mi llavecita. ¿Sí? Ok. Sí. Como el de las palabras, por ejemplo, el que me decían, ¿pueden incluir hola? Sí, sí lo pueden incluir, pero si se refieren al español, bueno, pues ya. Pudiera ser el lenguaje, por ejemplo, de todos los saludos. A lo mejor ese es finito, ¿no? Saludos en español. Bueno, pues busco cuáles son los principales saludos en español. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A lo mejor esas palabras sí son finitas, ¿sí? Entonces hay que ver qué lenguajes podemos construir. El nombre que le demos a nuestro lenguaje va a decir mucho de lo que estemos haciendo. O de lo que incluyamos en el lenguaje. Sí, sí, sí. Bueno, Otra dudas. duda que yo sí tengo también. Dijo, si nosotros queríamos ocupar Ya no te escuché. decía que usted dijo que debemos hacer un alfabeto. Bueno, el alfabeto. Dentro del alfabeto, lo que vamos a ocupar para hacer, por ejemplo, palabras, ¿no? Ajá. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nada más queremos escribir hola, oso o así, que nada más tenga, o sea, que se vayan repitiendo nada más la O, la S, la O o así, tenemos que escribir igual en minúsculas de la A a la Z todo el abecedario y luego en mayúsculas de la A a la Z si también queremos ocupar mayúsculas o solo las que vamos a ocupar. Aquí esta es,
Vaya, sí, efectivamente, gracias. En el alfabeto van las letras que tú vayas a necesitar para tus diferentes lenguajes. Entonces, si no quieres, por ejemplo, si no quisieras ocupar mayúsculas, pues quito las mayúsculas. Si no te interesa construir lenguajes con números, pues quito los números. Ajá. O bien, si no quieres ocupar las consonantes y nada más vas a ocupar las vocales, pues nada más agrego las vocales. Pero en tus lenguajes no deben de aparecer consonantes, por ejemplo. Si yo ya las quité de mi alfabeto, no las puedo ocupar porque no existen. Sí. Ok. Sí, esa era mi duda. Gracias. Ok, perfecto. ¿Quién más? Bueno. Híjoles. Si no hay dudas, bueno, pues esa sería la actividad de hoy. Espérenme 15 minutos, la voy realizando. Y, jóvenes, alguien me preguntaba si lo podía hacer en Word, ¿sí o no? Para esta ocasión, no lo quiero en Word. Lo quiero en su libreta, en una hoja, a mano. Sí, está bien. Ok, perfecto. Entonces le toman fotito y me lo mandan o lo guardan como Word. Hay una aplicación en la web, si no tienen la facilidad de trabajar o no tienen descargada para editar en PDF, se llama I Love PDF, pueden comprimir el archivo de PDF, pueden unir archivos de PDF, pueden convertir de Word a PDF, de PDF a Word, por si lo quieren trabajar, incluso les permite agregar la firma digital, etcétera. Se llama I Love PDF, por si quieren trabajarlo, está disponible en la web. Si no pudieran editar el PDF o alguna cuestión, ¿sí? Por ejemplo, aquí les sugiero que ya tengan, no sé, si quieren incluir carátula, ya tengan su carátula establecida ahí de forma general y lo único que hagan para todas las sesiones, por ejemplo, es agregar la carátula y unir con el documento de lenguajes. Ajá. Y entonces pues ya siempre van a tener su carátula, ya no necesitan hacerla todo el tiempo. Lo único que hacen es unirla, ¿sí? Entonces vayan viendo ustedes deben de tener las herramientas para construir sus archivos y trabajar de forma apropiada. Entonces, si no hay más dudas, me habían pedido que abriera el de carpeta de evidencia. ¿Lo comparto o lo abro? Si lo pudiera compartir mejor también, por favor. Okay. Bueno, entonces ahí está nuevamente, le estoy compartiendo nuevamente por si lo quieren checar. Lo voy a subir de todas maneras a la carpeta de material de clase y si no hay más dudas, bueno, pues cada lunes nos vamos a estar, vamos a tener contacto por este medio. Espero que tengan linda tarde, cuídense mucho y cualquier cosa estoy a sus órdenes por medio de la plataforma en este momento y ya que genere su compañero el grupo, bueno, pues ya podemos comunicarnos por ese medio. Entonces, si no hay más, cuídense mucho y estamos en contacto. Vale, muchísimas gracias. Ok, hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.
Bueno, antes de que se salga en la asistencia de hoy, antes de que se me olvide, va a hacer su examen diagnóstico. ¿Sale? Sí. Ok, está bien. Profe. Disculpe, Inge, ¿hasta cuándo podemos enviar el trabajo?